Bien, sean bienvenidos para el análisis de esta semana. Vamos a estar analizando la libra esterlina del franco suizo. Nos ubicamos en una temporalidad diaria para ver el movimiento que viene trayendo este par, ¿no? Vemos allí cómo tuvo esa subida y ahora viene trayendo una especie de tendencia bajista, ya que nos va dando esos movimientos a la baja, donde vemos esos toques en la línea de tendencia que hemos trazado. Marcamos nuestra línea de tendencia bajista en la parte final del gráfico y ahora vamos a marcar zonas donde el precio ha tenido reacciones importantes, como esta de acá. Vemos que en diferentes ocasiones el precio nos ha respetado esa resistencia allí, dándonos esos nuevos impulsos bajistas. Y allí tenemos marcada bien entonces esa zona de allí importante. Otra zona importante que pudiéramos marcar, esta zona de acá, que vemos como el precio no ha podido romper esa zona allí, y vemos como el precio entonces da ese movimiento lateral, donde estaríamos esperando entonces un quiebre de estas zonas de acá. Vemos cómo llega la línea de tendencia y estaríamos esperando entonces ese rompimiento y ese nuevo impulso bajista hasta esta zona de acá. Bajamos ahora una temporalidad de 4 horas para ir marcando nuestro análisis de una mejor manera. Marcamos esta zona acá, que es donde el precio tuvo ese impulso a la alza, y vemos como el precio acá nos muestra este canal alcista, donde podemos ver ese movimiento que nos ha dado el precio allí en la alza, ¿no? Recordando que esa línea de tendencia bajista, y definimos estas zonas de resistencia y vemos los diferentes toques que el precio ha tenido en esa zona, ¿no? Y allí vemos el movimiento que ha hecho el precio estos últimos días, con ese movimiento en alza. Si trazamos un Fibonacci desde el impulso de este inicio bajista hasta el fin de ese impulso, vemos que este canal alcista nos está dando un retroceso en un lugar o en un punto muy importante de nuestro Fibonacci, en una zona muy importante, que si bajamos a una hora vamos a poder definir mejor lo que vendría siendo esta zona, ¿no? Vemos ese movimiento en la alza, vemos allí como el precio llega a esta resistencia que hace confluencia con la línea de tendencia bajista, y vemos el movimiento alcista, ¿no? Que vendría siendo ese retroceso a la alza de la tendencia bajista. Marcamos zonas importantes para poder definir nuestros escenarios, como esta zona de acá, que nos ha servido tanto de resistencia como de soporte, validándonos como una zona importante. Y allí tenemos marcadas entonces las zonas importantes, donde vamos entonces nosotros poder buscar una primera zona de TP en este punto de acá, vamos a limpiar mejor nuestro gráfico. Ya sabemos que el precio se encuentra ya, y ahí tenemos ese último movimiento en alza de ese canal alcista que nos mostró en temporalidades mayores, y vemos como el precio nos cerró entonces con esa vela fuerte bajista, donde esperaríamos ya el rompimiento, el retesteo y ese impulso hasta nuestra siguiente zona, donde allí vamos a poder tomar ganancias en una primera zona de TP
que estaríamos buscando más de 70 pips de profit hasta esa zona, y un segundo TP estaríamos buscando alrededor de 180 pips de ganancias, buscando que el precio llegue hasta esta zona de acá. Y allí tenemos entonces identificadas nuestras posibles zonas de TP donde el precio pudiera llegar, ¿no? Siguiendo la tendencia bajista que viene trayendo en temporalidades mayores. Y en este punto de acá buscaríamos nuestra entrada en venta. Vemos como el precio nos respeta y ahí nos da esos impulsos bajistas, dándonos quizás como una especie de un hombro cabeza a hombro, donde esperaríamos el rompimiento de esa zona allí, rompimiento, retesteo y ese nuevo impulso donde tomaríamos entrada, ¿no? Marcamos esta zona como nuestro primer TP, alrededor de 70 pips de ganancia. Y nuestra segunda zona de TP ya sería esta zona que hemos identificado acá abajo como nuestra segunda zona de TP. Ya tenemos nuestras posibles zonas de target para nosotros poder tomar nuestras ganancias, siempre y cuando el precio cumpla con el movimiento que estamos esperando. Si tomamos una entrada acá, podemos ubicar nuestro stop entre 40 pips, estaríamos buscando 70 pips de ganancia y estaríamos esperando que el movimiento que pueda hacer el precio, ¿no? Donde estaríamos sacando un muy buen trade, buenas ganancias, con buenos pips de stop y también buenos pips de ganancia. Siguiendo entonces el movimiento bajista que viene trayendo en temporalidades mayores. En caso contrario, pudiéramos ver un movimiento alcista de esta manera, donde el precio respete zona, rompa línea de tendencia y tenga un impulso a la alza. Pero la tendencia que vamos viendo es una tendencia bajista. Y es el movimiento que entonces vamos a esperar, ¿no? Un movimiento a la baja para poder tomar nuestra entrada. Entonces esperemos la apertura del mercado para poder posicionarnos.